Gloria a Dios. Muchas bendiciones para cada uno hoy en el nombre de Jesús. Es bueno nuestro Dios y por eso nos da la bendición gloriosa de poder estar transmitiendo a través de las redes sociales la importante palabra de Dios. Vamos en este instante a estar trasladándonos al libro de los Salmos. En este caso, el Salmo 15. Salmo 15. Estaremos analizando el Salmo 15 durante estos próximos minutos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Leeremos ahora el versículo 1 y el versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por este importante momento en que tu palabra será predicada. Síguenos ayudando, pues solo con tu ayuda es que podemos hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este salmo nos damos cuenta que es un salmo que concentra una proyección hermosa de los que han de habitar el monte santo, el monte de Dios. Aquí analizamos brevemente en este primer y segundo versículo que tenemos la pregunta que el salmista, inspirado por Dios, hace. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará, en una segunda pregunta, en tu monte santo? Esa pregunta nos lleva a pensar, ¿verdad? Tanto una como la otra, en especial la de quién morará en tu monte santo. La idea de que hay un lugar específico de santidad donde los seres humanos podríamos aspirar a llegar cerca de la presencia hermosa de Dios. La primera respuesta que nos da es la que nos da en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Si nos vamos a la palabra integridad, es una palabra máxima en el orden de lo que el hombre puede estar en un estado de vida de purificación. Integridad, que no le hace falta nada, que está total, que está completo en las cosas buenas, en las cosas correctas. Y esto pues solo se puede lograr cuando el hombre ama a Dios sobre todas las cosas. Normalmente el hombre natural en sí mismo no le es posible llegar a este rango tan grande llamado integridad. Quiero decir integridad ante Dios, porque a veces alguien puede llamar a un hombre íntegro en la faz de la tierra, no siendo posiblemente lo que puede ser íntegro ante la presencia de Dios. De manera que en este orden de integridad divinamente ordenada, solo se puede llegar o alcanzar cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas. Esto nos hace recordar, gloria al Señor, lo que nos cita la palabra de Dios allá en el libro de Deuteronomio,
capítulo 6 y versículo 5, cuando allí nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué reconfirmo yo esta palabra? Porque si usted se fija, aquí mismo nos habla de hacer justicia y de hablar verdad en su corazón. Significa que el corazón de esa persona también está en la verdad, está en purificación, está puro. Esto nos da a entender que ese hombre que llega a esa estatura es porque ha entendido los mandatos divinos y ama a Dios sobre todas las cosas. Ahora, en el próximo detalle de lo que hemos de leer en este mismo salmo, nos habla sobre el amor a nuestro prójimo. Leeremos, antes de continuar en detalles sobre ese salmo hermoso, a el libro de Levítico. Y Levítico, en su capítulo 19, versículo 18, nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Por qué les digo esto? Porque si vamos a detallar ahora lo que observaremos, todo se refiere al trato con el prójimo. Y escuchamos lo siguiente de aquí en adelante. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando vemos estos detalles, entendemos que está claro. Se refiere a el amor a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes, en verdad, amar a tu prójimo como a ti mismo si tú no haces con él lo que es conforme a justicia y conforme a lo correcto. De ahí que el que ama a su prójimo como a sí mismo no lo calumnia con su lengua. El que ama a su prójimo como a sí mismo no le hace mal. El que ama a su prójimo como a sí mismo no admite reproche alguno contra su vecino. Aquí entra en otro punto muy importante en el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Ya lo leímos, solo repito, porque es importante que pensemos en esto. ¿Qué significa esto? ¿Es odiado? No, no es que el vil es odiado. Es menospreciado. Se le aprecia menos que al que anda en integridad. Eso suena un poco extraño a veces cuando lo escuchamos de la palabra de Dios, pero que en verdad la palabra de Dios ubica las cosas así. Por ejemplo, si existe una forma de aclarar, lo voy a aclarar con este pasaje bíblico que nos dice que hagamos bien a todos. Y aclara y dice, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ubica en un punto a unos y en otro punto a otro. No significa que sea dejado atrás el que
necesite un favor, sino que en caso de el favor hacia aquel que anda en integridad debe ser ejecutado en mayoría o en una forma más amplia. Si usted piensa que eso no lo entiende todavía, lo podrá entender cuando aquellos que estábamos en pecado, Dios tuvo que llamarnos para, una vez arrepentidos del pecado y buscando su rostro, favorecernos con mayores favores, con favores de su propia presencia, con su propio Espíritu Santo, ¿verdad? Y con la salvación del alma. Entonces, cuando aceptamos, cuando le servimos, empezamos a disfrutar de mayores favores de Él. Entonces, ahí usted tal vez entenderá qué significa esa palabra que acabamos de leer. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Porque es tan íntegro o es una persona ya dispuesta a hacer la justicia como manda, que no porque él cometa un error lo va a tapar, sino que él mismo sabe que si cometió un error, él debe arrepentirse y él debe también ser claro en que ante Dios debe confesarlo, pues lo cometió. Y si fue ante el prójimo también debe confesarlo. No solo tiene un dedo acusador hacia los demás, porque son los demás, pues se ama y ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, mide las situaciones de la vida en una forma pareja, una forma clara, en una forma, gloria al Señor, que Dios sea glorificado, como le agrada a Dios, que no se balancea más a un lado que a otro, sino que hace lo que es correcto cuando hay una situación negativa, cuando algo no anda bien. Quien su dinero no dio a usura. Es otro punto muy importante. El Señor mismo prohibió la usura en el pueblo de Israel. Y hoy en día nosotros, sus siervos, insertados, ¿verdad?, en Cristo, hechos hijos de Él a través de Jesucristo, no podemos usar la usura como parte de nuestro trato con nuestros hermanos, amigos o el prójimo en general. Es importante pensar y recordar esto. Ni contra el inocente admitió cohecho. Si hay un inocente, alguien que ha faltado, que no ha faltado perdón, y se le acusa de algo, no admite que le paguen para entonces aceptar la acusación contra el inocente. Solo porque le paguen, porque le entreguen dinero. Eso no es parte del hombre íntegro, no es parte del hombre que quiere entrar en el Monte Santo, ni de la mujer tampoco. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí nos da un indicio, ¿verdad?, de lo que dice el título escrito allí en la palabra de Dios, especialmente en el registro que nos da la Biblia Reina Valera: los que habitarán en el monte santo de Dios. No podemos, bajo ningún concepto, pensar en que por nuestras propias justicias lo lograremos. Dependeremos del cumplimiento a la palabra de Dios, dependeremos del cumplimiento
a estos dos grandes y hermosos mandamientos, pero ahora a través de Cristo, quien en su misericordia, de acuerdo al libro de Romanos 5:1, nos ha justificado por la fe. Como dice allí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy, recordemos quién habitará el Monte Santo. Dios me les bendiga grandemente. Muchas gracias.